Prepárate para un espacio de grandes enseñanzas, su amor, sus instrucciones y cuidado, en un tiempo dedicado especialmente para ti. Bienvenidos a su programa, La Biblia Dice Presenta, el espacio que te permitirá conocer el propósito de Dios para tu vida. Todo en la vida tiene un comienzo. La vida cristiana no es la excepción. Y eso fue lo que en esencia Jesús dijo, según lo que nos cuenta Juan capítulo 3, versículo 3, donde dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El comienzo de la vida auténticamente cristiana es el nuevo nacimiento del cual habló Jesús. Sin este nuevo nacimiento no se puede hablar de vida auténticamente cristiana. Ahora, el nuevo nacimiento es súper necesario, porque sin él el hombre está muerto espiritualmente. Hablando acerca de los que son en la actualidad los creyentes, una vez que han nacido de nuevo, el apóstol Pablo dice lo siguiente en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de nacer de nuevo, todo ser humano está muerto en delitos y pecados. Y sí, así era mi vida antes de nacer de nuevo. Obviamente no estaba cometiendo quizás todos los pecados de la lista, ¿no? Pero me parecía que no hay nada malo con mentir, con engañar, con chismear, con tener malos pensamientos, con desobedecer, etcétera, ¿no? No tenía ningún interés en Dios ni en su palabra. Es más, para mí la Biblia me parecía un libro árido, ¿no? No me atraía en lo más mínimo. Eso significa que yo estaba muerto en delitos y pecados. Es algo muy trágico ser extraviado, pero más trágico es estar extraviado y no saberlo. Así está todo ser humano antes de nacer de nuevo. Además de esto, el nuevo nacimiento es necesario porque sin él, el ser humano está en el peligro de ser condenado por la eternidad en el infierno. Mira, la Biblia habla de un libro en el cual están registrados los nombres de todos los que han nacido de nuevo. Es el libro de la vida. Y con esto en mente, nota lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida y fue lanzado al lago de fuego. Esto es lo peor que puede pasar para un ser humano, porque significa pasar la eternidad separado de Dios. Y como si eso no fuera poco, significa pasar la eternidad en tormento de fuego. ¿Viste? Esa es la consecuencia de no haber experimentado jamás un nuevo nacimiento. Pero también el nuevo nacimiento es necesario porque para poder hacerlo posible, tuvo que morir el Señor Jesucristo. Mira, Dios odia el pecado, pero sí ama al pecador. Su odio al pecado demanda que Él castigue al que lo comete, pero su amor al pecador demanda que Él busque de alguna manera perdonarlo. Para ello, Dios tuvo que enviar a su Hijo unigénito al mundo para que, tomando forma humana, reciba el castigo que el ser humano merece por su pecado. Por ser hijo de Dios, Jesucristo es puro, ¿cierto? Es puro, es santo, es perfecto, sin la más mínima mancha de contaminación. Sin embargo, fue clavado en una cruz para morir como el peor de los criminales. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de él. Esa es la maravilla del drama del Calvario. Jesús tuvo que morir para que nosotros pudiésemos vivir. Jesús tuvo que hacerse pecado para que nosotros podamos ser libres del pecado. A Dios el Padre le costó ver a su único Hijo amado muriendo en una cruz en medio de un tormento atroz. Al Hijo le costó ofrecerse a sí mismo como ofrenda por el pecado. En algún momento alguien me contó una historia que quizás puede retratar un poquito acerca de cómo fue el amor que Dios tuvo y cuál fue el precio que tuvo que pagar. Esta historia me encanta porque creo que se adapta muy bien a la época en que vivimos. Se dice que en algún momento de la historia, un hombre estaba caminando por el parque con su hijo, un nenito hermoso. Este nene le encantaba jugar con su papá y era muy cariñoso. Él y su esposa no habían podido tener más hijos, así que solo tuvieron uno, pero era la adoración de papá y mamá. Si tú entrabas a las casas o a la casa de él, ibas a poder encontrar retratos de papá, mamá e hijo. Y toda la casa estaba llena de retratos
que estaba relatando una historia, la historia de amor entre papá y mamá, y que ese hijo trajo tanta alegría. Un buen día, mientras papá estaba caminando de la mano con su hijo, una persona vino por detrás y quiso robarle la billetera donde traía el dinero que había cobrado para todo el mes. El papá estaba de la mano con el hijo y se acercó esta persona, este ladrón, el criminal, con una pistola en mano. Y el hijo al lado, asustado, se quedó petrificado, mientras el padre enfrentó al ladrón y se negó a darle la billetera porque tenía que llevar el dinero a su casa. El ladrón, en su afán de sacar el dinero de la mano de esta persona, accionó el gatillo del arma que llevaba y de un tiro mató al hijo que estaba al lado del padre. Fue una especie de accidente y también asesinato premeditado. Cuando el ladrón vio que el pequeño hijo y su cuerpo estaban tendidos en un charco de sangre, echó a correr y el padre, desesperado, trató de ayudarlo y no pudo. Llamaron a la policía, llamaron a la ambulancia, pero nada se pudo hacer. Sin embargo, en unas calles más lejanas del parque por donde caminaban, la policía logró agarrar al asesino. Lo metieron en la cárcel y ahí esperaron su juicio. Después del juicio, obviamente este asesino fue declarado culpable y condenado a muchos años de cárcel. El padre tuvo algunas opciones y aquí quiero ponerte una hipótesis de lo que pudo pasar. Hipótesis número 1, en cómo termina la historia. Si el padre hubiera ido a la cárcel, a donde estaba el asesino de su hijo, y le hubiera matado, eso se llama venganza, ¿cierto? Si el padre más bien va a la hipótesis número 2, en cómo terminaría esta historia, si el padre va a la cárcel y le dice que él le perdona, pero le deja en la cárcel ahí, eso obviamente se llama perdón, ¿cierto? Hipótesis número 3 de cómo termina la historia. Vamos a suponer que el padre en el juicio pues obtiene los cargos porque presenta toda una denuncia y le dan cadena perpetua y no solamente eso, sino pues la pena de muerte. El padre ha actuado con justicia, ¿verdad? Porque eso es lo que se merecía. Hipótesis número 4. Vamos a suponer que el padre tiene compasión de este ladrón y cuando va a la cárcel se compromete a siempre venir a visitarlo, a hacerse amigo, inclusive traerle algo de comida. Eso, obviamente, se llama compasión. ¿Pero quieres que te diga qué hizo el Señor? Si hubiera sido ese padre, terminaría la historia así. El padre hubiera decidido que adopta a ese ladrón, le perdona de todos los cargos y lo trae a casa y lo trata como si fuera su hijo y le da los privilegios que tenía ese pequeño niño. Reemplaza todas las fotos que tenía de su hijo con ahora el ladrón y lo adopta como parte de su familia. Sí, quizás es una historia un poco extrema, pero en algo puede darnos luz de lo que Dios hizo ahí en la cruz del Calvario. Yo te pregunto esto, ¿has nacido de nuevo? Si lo has hecho en buena hora, ya estás en la carrera de la vida auténtica cristiana. Pero si no lo has hecho, ¿no te gustaría hacerlo en este instante? Bueno, para ello habla con Dios en tus propias palabras. Dile a Dios que reconoces que eres pecador. Dile a Dios que reconoces que estás en peligro de ser condenado para siempre en el infierno como consecuencia de tu pecado. Y que reconoces que Cristo pagó la culpa que como pecador mereces. Y por último, dile a Dios que recibes a Cristo como tu Salvador y Señor. Mira, no importa lo que los otros piensen de ti. Este es un asunto entre tú y Dios. Más importante es la aprobación de Dios que la aprobación de la gente. A decir verdad, cualquier motivo que te impida tomar la decisión de recibir a Cristo como Salvador no es sino un hábil truco de Satanás para evitar que obtengas salvación y quedes libre de su dominio. No le sigas el juego a Satanás. Hoy mismo recibe a Cristo como tu Salvador. Gracias por escuchar La Biblia Dice Presenta. Te invitamos a unirte a nosotros en nuestros próximos programas, donde tendremos nuevas enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Además, te invito a que recibas nuestros temas y diariamente estudios de tu interés. Para ello, descarga nuestra app Vamos Juntos y selecciona La Biblia Dice como tu primera opción. Nuestra app está disponible en Google Play y App Store. Recuerda que este ministerio permanece al aire gracias a sus oraciones y donativos. Gracias por su gentil sintonía.